Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultívate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre la era secundaria o mesozoica. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos acerca de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. La era secundaria o mesozoica se la conoce como la edad de los dinosaurios. Se extiende desde unos 250 millones hasta 65 millones de años antes de nuestros días. Se caracteriza por una intensa actividad volcánica. Se formaron los bosques petrificados de Arizona, Dakota del Norte, California, isla de Lesbos en Grecia, etc. Europa fue invadida por los océanos, lo mismo que grandes extensiones de América y África. Aparecen los primeros reptiles, que en esta edad alcanzaron extraordinario desarrollo y tamaño gigantesco, como los dinosaurios. Algunos reptiles aprendieron a volar, el ranforrinco, que era semejante al murciélago, y otros reptiles voladores, pterosaurios, los reptiles marines, plesiosaurios, mosasaurios, cocodrilos marinos e ictiosaurios. El final de la era revolucionaron las plantas con flores, llamadas angiospermas, y se diversificaron por todo el mundo. Se extinguieron los dinosaurios debido a una catástrofe biológica a finales del Cretácico. También desaparecieron otras formas de vida como foraminíferos, protozoos marinos provistos de complejos exoesqueletos, y moluscos como los amnotidoideos, belemnites, similares a los calamares, y rudistas, bivalvos formadores de arrecifes. Los amnonites fueron bastante abundantes en los mares. Surgieron en el Triásico y se clasifican dentro del grupo de los moluscos cefalópodos. Tuvieron tamaños diferentes y una forma similar a los calamares actuales, aunque con una concha. Comenzó la gran diversificación de los mamíferos. Esta era secundaria o mesozoica tiene los siguientes periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Período Triásico. Se inicia hace 245 millones de años. Fue llamado Triásico por los tres periodos que conformaban los estratos de depósitos sedimentarios. El primer depósito lo forman areniscas rojizas. El segundo, formaciones carbonatadas como las que se encuentran en las albuferas. Tercero, arcillas rojas de terrenos muy áridos. Se la conoce como la era de los reptiles. El supercontinente Pangea II ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. La unión de los continentes favorecerá las migraciones de animales del hemisferio sur hacia el norte. A finales del Triásico empieza a resquebrajarse la Pangea y se divide en tres partes: Eurasia, América del Norte, África y Suramérica e India, Australia y la Antártida. El océano Pacífico se hace más grande y se forman los mares Mediterráneo, Negro y Caspio. No se da ninguna gran orogénesis, por tanto es un periodo de sedimentación. El clima en el interior de los continentes es tan seco, árido y cálido que favoreció la aparición de los reptiles. Al principio fue una época de grandes cambios. Durante el Pérmico habían desaparecido tantas especies que no es extraño que aparezcan otras nuevas. Por ejemplo, los llamados mamiferoides, como los cinodontos, reptiles que durante el Triásico se convierten en mamíferos. Se produce una extinción, no se sabe muy bien la razón. Solo sobrevivieron las tortugas, los cocodrilos, los dinosaurios y aparecen algunos mamíferos de tamaño reducido como los tecodontes. Los primeros mamíferos eran pequeños. Casi todos ellos desaparecerán en la segunda extinción de finales del Triásico. En los mares del Mesozoico podemos encontrar muchos amonites, moluscos cefalópodos, parecidos a los calamares actuales, aunque tenían una concha. También había reptiles nadadores de afilados dientes que nadaban usando sus cuatro patas. Los ictiosauros eran parecidos a los delfines actuales. Después aparece el notosaurio, que llega a medir hasta 4 metros. Durante el Triásico, algunos reptiles pequeños saltan de árbol en árbol, aunque no tenían alas en un principio. Luego desarrollan alas sin plumas. Un ejemplo es el pterosaurio,
de gran cabeza, cuerpo pequeño y grandes alas. Los predinosaurios aparecen en el Triásico medio y caminan sobre dos patas. Ya a finales del Triásico aparecen la mayoría de los dinosaurios. La vegetación del Triásico no sufre grandes cambios. Se adapta rápidamente al clima seco y árido, como las coníferas y los gingos y palmeras en la Eurasia. En la Gondwana, más húmeda, hay helechos gigantes de más de 30 metros de altura y equisetos junto con cicadáceas de la familia de las gimnospermas. Un dato curioso son los bosques petrificados, en los que el material orgánico ha sido reemplazado por minerales fosilizados que nos han quedado de esta época mesozoica en distintos lugares del mundo, como en Argentina, el famoso bosque de Darwin, en el que además de troncos petrificados se han hallado numerosos fósiles. Período Jurásico. El Jurásico abarca desde alrededor del 213 a 144 millones de años atrás y toma su nombre de los estratos de roca de la cordillera del Jura en los Alpes. Se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes Norteamérica, Eurasia y Gondwana. De este último se escindió Australia en el Jurásico superior y principios del Cretáceo, dando origen a nuevas especies de mamíferos. Como otros muchos períodos, se divide en inferior, medio y superior. Hacia el final del Jurásico, estos mares bajos empezaron a secarse, dejando depósitos gruesos de caliza, en donde se formaron algunas de las más ricas acumulaciones de petróleo y de gas. El supercontinente Pangea II se divide en dos subcontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, tras haberse abierto un canal marino que se irá ensanchando hasta formar el Atlántico norte y central, y así surgirá el Mar Caribe. El antiguo mar de Tetis se destruye por subducción y surge un nuevo mar de Tetis, que fue destruido a su vez cuando África, Arabia, India y Australia se desplazaron hacia el norte. Los mares Caspio, Mediterráneo y Negro contienen los únicos residuos actuales de los sucesivos mares de Tetis. Así, el Mediterráneo oriental es Jurásico y Cretácico, mientras que el occidental, mares de Tirreno, de Baleares y Alborán, no se formó hasta el Terciario. El nivel del mar comenzó a subir durante el Jurásico, lo que probablemente fue causado por una expansión del lecho marino. Mientras que los mares crecían y se unían, zonas de agua marina poco profundas y cálidas se extendieron por gran parte de Europa y de otras masas continentales que bordeaban el mar de Tetis. La formación de nueva corteza bajo la superficie desplazó las aguas oceánicas hasta 200 metros más que actualmente, lo que inundó las zonas costeras. A finales del Jurásico, los continentes empiezan a tener un aspecto parecido a lo que conocemos hoy. El clima posiblemente fue húmedo y cálido en Europa y Norteamérica, y poco a poco el clima tropical, que favorece el crecimiento de selvas, se va haciendo suave y templado. No existen pruebas de hielo polar durante el Jurásico. Además de jungla, las coníferas alcanzan gran desarrollo, con formas similares a las actuales, y también secuoyas, cipreses y pinos. También había helechos arborescentes y equisetos. Proliferan las gimnospermas. Aparecen los corales y más tarde los arrecifes. También las langostas y animales parecidos a los cangrejos. También aparecen las arqueornitas, especie mezcla de ave y reptil, con alas y plumas pero sin pico. En este periodo aparecen las primeras aves de pequeño tamaño. Los reyes de esta época fueron los grandes pterosaurios, reptiles aún en el Jurásico, que evolucionan a voladores en el Cretácico, que comen peces de los mares y que ya tienen largos picos y dientes afilados. Sus extremidades anteriores estaban transformadas en alas. Por las características anatómicas de sus extremidades posteriores, se deduce que no podían caminar por tierra firme. Eran reptiles trepadores. Parece ser que les costaba mucho volar y lo hacían lenta y pesadamente. El grupo de los arcosaurios incluyen los reptiles voladores, dinosaurios y tecodontos, grupo del que derivan las aves y cocodrilos. Los dinosaurios siguen evolucionando muy rápidamente y adaptándose al entorno,
llegando a dominar tierra, mar y aire. En este periodo, los saurópodos aumentaron significativamente su tamaño, como Diplodocus y Brachiosaurus. Estos animales tenían la cabeza muy alta, quizás porque comían las hojas de árboles muy altos. Medían unos 28 metros de largo y pesaban 50 toneladas. Era el dinosaurio más grande del Jurásico tardío. Al contrario que la mayoría de los dinosaurios, los brachiosaurios tenían las patas delanteras más largas que las traseras. El estegosaurio también es del Jurásico tardío. También el alosaurio, que medía unos 12 metros y se alimentaba de pequeños dinosaurios y lagartos. Período Cretácico. El Cretácico empezó hace unos 145 millones de años y duró hasta 65 millones de años atrás. La datación del final de la era es muy precisa, pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio en la península del Yucatán y el Golfo de México, y que se supone coincide con la caída de un enorme meteorito que pudo provocar la extinción de los dinosaurios. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. Al final de esta era aparecen los mamíferos y las aves primitivas. Las capas de tiza y esquisto de esta época se amontonaron sobre el lecho de los mares. Se caracteriza por una intensa actividad orogénica de formación de montañas, como las rocosas de América del Norte y algunas partes de los Andes, y también por un crecimiento de abundante vegetación. En Australia y el sur de América, en cambio, los territorios estaban cubiertos de glaciares. En el Cretácico inferior, el Atlántico central y el Tetis dividían al mundo en dos amplias regiones continentales: América del Norte, Eurasia, formando un único continente, y Gondwana en proceso de desintegración. Durante el Cretácico, el Atlántico se va ensanchando. Durante todo este periodo hay una gran actividad tectónica. La placa africana se desplaza, cerrando casi al mar de Tetis, y se produce la separación definitiva de África y América del Sur, iniciándose así la orogenia andina. Se comienzan a levantar las cordilleras alpinas, Pirineos, Alpes, Cárpatos y Himalaya, como resultado del empuje de los continentes meridionales, África y la India sobre Eurasia. En América del Norte y del Sur se forman las montañas rocosas y los Andes. Son consecuencia de la deriva de esos continentes hacia el oeste y los empujes de las placas pacífica, Cocos y de Nazca hacia el este. Con los continentes separados, la vida animal y vegetal empezó a desarrollarse de forma diferente en cada lugar. El Mediterráneo y el Caribe se convierten en mares cerrados. A finales de este periodo se originó una extensa inestabilidad tectónica. Durante el Cretácico, el nivel del mar subió, inundando casi un tercio de la superficie, quizás debido a multitud de tormentas y tsunamis, y cubrió grandes zonas costeras. De esta manera, el calor del sol pudo distribuirse más hacia el norte, gracias a las corrientes marinas, que llevaron aguas templadas hacia el norte, dando lugar a un clima global cálido y suave, sin casquetes de hielo en los polos y con una temperatura en las aguas del Ártico de 14 grados centígrados o más. Hubo muchos amnonites, invertebrados muy característicos de todos los mares, moluscos y teleósteos. Los belemnites fueron frecuentes hasta el Cretácico, pero se extinguieron poco después. Los dinosaurios siguen evolucionando, se introducen en el interior de los continentes y se convierten en herbívoros. Vivieron más especies de dinosaurios que en ninguna otra época. Los más importantes fueron los pterosaurios. Ya existían en el Jurásico y eran reptiles y se convierten en voladores en el Cretácico. Los lepidosaurios es el grupo al que pertenecen la mayor parte de los reptiles actuales, lagartos, serpientes, iguanas, etc. Los sinápsidos, grupo del que proceden los mamíferos. Algunos ya existían en el Jurásico y evolucionan en el Cretácico. Con excepción de algunas tortugas y reptiles, la mayoría de estos animales se extinguieron. Tras realizar 20 años de pruebas sobre lo que pudo haber provocado la gran mortandad en el Cretácico, que terminó con más de la mitad de todas las especies del planeta de la época, incluidos los dinosaurios,
Los investigadores determinaron que un asteroide de unos 15 kilómetros de ancho, que se estrelló en lo que hoy es Chicxulub, en México, abriendo un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro, fue el causante de la extinción masiva que abrió el camino para que los mamíferos reinasen en la Tierra. Los científicos calculan que el asteroide golpeó la Tierra con una fuerza de 1.000 millones de veces superior a la de las bombas atómicas. Habría lanzado a la atmósfera material a alta velocidad, desencadenando una serie de eventos que causaron un invierno global, destruyendo mucha de la vida en la Tierra en cuestión de días, aseguraron los 41 autores del estudio, que también sugieren que el impacto provocó tsunamis en todo el planeta y terremotos superiores a 10 en la escala Richter. En cuanto a la flora, los cambios climáticos dieron lugar a la aparición de angiospermas, plantas con flores. Las primeras en aparecer son las dicotiledóneas y después lo hacen las monocotiledóneas. Los árboles son semejantes a los actuales: haya, roble, arce. Esta flora no se vio demasiado afectada por la extinción de finales del Cretácico. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultívate con Priscila si aún no lo haces. También dale a la manito de me gusta si te ayudó esta información y dale a la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día. Adiós.